Capítulo 11. Los civiles del planeta agrícola Masali estaban aterrorizados y escondidos en sus hogares. Tuvieron que ser persuadidos por la guardia y los ultramarines para que se hicieran cargo de sus deberes hasta que llegaran los tiránidos. Y eso era realmente importante, ya que Masali era un planeta desértico muy raro que también servía como mundo agrícola. Los sistemas de riego y otros tipos de agricultura realmente no podrían pasar ni un día sin atención. Los tiránidos harían mucho daño, pero no necesitaban dañarlo ellos mismos antes de tiempo. Así que los civiles finalmente salieron tentativamente de sus hogares, asustados como ratones, y atendieron sus deberes bajo la mirada vacía de los guerreros necrones. Bien. Principalmente. ¿Quién establece un mundo agrícola en un desierto? Además, ¿cómo funciona esto? Un trabajador humano se estremeció cuando un Pui Necron examinó el sistema de riego con el que estaba tratando de trabajar. Oye, ¿sabes hablar? El humano palideció mientras intentaba pasar junto a la máquina muy grande. ¿Sabe hablar Terrano Necron? No. Deja de molestar al hombre o aprende gótico bajo. Otro miembro más sensato de los Cabbits Indominables, dijo mientras acariciaba suavemente su desollador Gauss. Ese era un hábito que ponía nerviosos a los humanos casi tanto como el que intentaba hablar con ellos, pero a él no le importaba particularmente. Oh. Bueno, soy estúpido. El curioso regresó con el resto de su escuadrón, para alivio de todos. Aún así, ¿por qué un mundo desértico? ¿Es esto práctico? Debe serlo, o no lo habrían hecho. Supongo que no hay muchos bienes inmuebles interestelares buenos por aquí. Quiero decir, piense en los problemas que estamos teniendo al establecer colonias. Hasta ahora, Ope realmente solo tenía sus ojos puestos en un puñado de planetas. Uno de ellos era un planeta absurdamente hermoso de hielo y fuego, bloqueado por las mareas, con un lado constantemente mirando al sol y el otro escondido en una fría sombra. Solo era habitable en una franja estrecha y solo en valles que estaban a la sombra de las grandes tormentas que azotaban entre los dos lados. Y, sin embargo, debido a los ricos minerales escondidos en la corteza y al hecho de que podía producir alimentos, encabezó la lista de colonización. Eso es cierto, los humanos lucharon por ignorar el parloteo de las máquinas. Otros, mientras tanto, se habían dado cuenta. Nunca pensé que los necrones hablaran tanto, señaló uno de los guardias estacionados cerca. Su comandante, que había luchado antes contra los necrones, lo sabía mejor. No lo hacen. Y ciertamente no el gótico elevado. Podía reconocer el idioma incluso si no podía hablarlo. Déjalos en paz. El comandante sabía que había algo muy extraño en estos necrones, pero eso no era asunto suyo. Prepararse para la pelea de su vida lo era y sabía muy bien que cuando terminara la semana, probablemente habría dado su último suspiro. En otra parte, en una cúpula completamente diferente, los buscadores de la muerte estaban ocupados siendo ellos mismos. Eso significaba que estaban entrenando, pero, en honor a la ocasión, habían dejado de usar armamento real. Nadie quería correr el riesgo de quedar fuera de servicio en una lucha contra los tiránidos. Eso sería un fracaso máximo, una vergüenza total que podría requerir un suicidio ritual. No había mayor desgracia para los buscadores de la muerte que perderse una buena batalla, principalmente porque la cobardía era simplemente impensable. Los orcos se habrían llevado bastante bien con ellos. Bueno, si se les pudiera convencer de que no se mataran entre ellos, los ultramarines pudieron observar a los buscadores de la muerte en juego. Los Pui Necrones no dijeron nada a ninguno de los humanos ni a los Astartes, no los necesitaban, pero el combate fue cruel, incluso sin armas. Ninguna táctica estaba prohibida y, si bien todas las lesiones fueron relativamente menores, dados los poderes regenerativos de la necrodermis, aún así fueron impresionantemente desagradables para los espectadores. Estos son los que dicen que son humanos. Uno de los ultramarines le dijo en voz baja a su hermano de batalla. El comportamiento claramente no era el normal de Necron, aunque diría que llamarlo humano era exagerado. Me recuerdan a los ángeles sangrientos, cuando celebran un festival. O los lobos espaciales, ellos también actúan así. Eso era, cierto, en realidad.
Definitivamente no era el estilo ultramarine, pero algunos de sus primos podrían ser interesantes, por decirlo menos. Supongo que no deberíamos juzgar, dijo el primer ultramarine, rindiéndose. A pesar de... Bueno, no juzgues eso. Podían juzgar todo lo demás, pero no la dedicación homicida al derramamiento de sangre que estaban mostrando. Quizás fuera incluso loable. Seguramente lo utilizarían muy pronto. En lo profundo de los desiertos de Masai, los escarabajos de Canoptec estaban festejando. El mayor talento de los escarabajos era tomar cualquier cosa, cualquier material, y convertirlo en energía pura. Luego podrían usarlo para construir nuevas estructuras, aunque solo más escarabajos Canoptec y edificios bastante simples. No podían hacer magia con un desollador Gauss o una guadaña fatal de la nada. Pero eran muy buenos haciendo más escarabajos. Eso era lo que estaban haciendo ahora mismo. Dunas de arena enteras estaban desapareciendo y se estaban creando oleadas de escarabajos. Normalmente, eso habría llenado de pavor a los ejércitos del imperio, pero ahora mismo, si hubieran podido verlo, habrían estado agradecidos. Los escarabajos Canoptec pronto estarían condenados a la destrucción, bajo la saliva ácida y el veneno de los tiránidos. Pero incluso si murieran en masa, destrozarían numerosos organismos biológicos tiránidos. Así que cuantos más, mejor, y los Scarabs continuaron con su orgía de replicación. Cada vez que el tesoro alcanzaba un cierto nivel, grupos de ellos dejaban de replicarse y se trasladaban a las cúpulas. Otros buscaron cualquier indicio de humedad en el desierto. Los tiránidos eran criaturas resistentes, pero preferían la humedad para sembrar. Atacarían preferentemente esas zonas, antes de intentar sembrarse en el duro desierto. Cuando las primeras cápsulas tiránidas descendieran, los escarabajos estarían esperando. A pesar de todas las ventajas que se habían dado, la batalla por Masai fue fea. No se pudo evitar. La visión estratégica de Sandreg no tenía igual y aniquiló innumerables naves de la colmena tiránida, pero muchas se acercaron lo suficiente como para esporar el planeta. Mientras la batalla se libraba arriba, también abajo, y los escarabajos no podían seguir el ritmo de los organismos sembradores. Hicieron lo mejor que pudieron, pero organismos de exploración como los lictors pronto acecharon al liderazgo humano. Sin embargo, Sandreg sabía exactamente cómo trabajaban los tiránidos y lo había anticipado. Si bien los asesinos no eran algo que él usara en combates honorables, no había nada honorable en combatir una plaga orgánica. Así que los marcas de la muerte se desplegaron con toda su fuerza y algunos seguían a los líderes de los ultramarines y de la guardia, confiando en que los tiránidos acudirían a ellos. También comenzaron a aparecer Gauns de varios tipos, invadiendo a los Scarabs y ya adaptándose para escupir veneno y ácido para hacer frente a la amenaza. Los desolladores Gauss ardieron y los Volters chirriaron. Los tanques humanos dispararon mientras Mezquites ardía sobre sus cabezas, desgarrando a los tiránidos antes de ser desgarrados a su vez por organismos voladores. Los tiránidos continuaron intentando devorar y evolucionar, como era su camino, y la desesperación de la flota enjambre por obtener biomasa solo hizo que la actividad fuera más frenética. Dentro de esa locura de batalla, hubo violetas. Estoy muerto, pensó un ultramarine con sorprendente calma mientras alejaba de su cara una xenoforma gruñona con ambas manos. Había perdido su Volter cuando el monstruo lo abordó y tan pronto como pusiera sus piernas debajo de él, lo destrozaría con sus garras, que eran capaces de penetrar su ya maltrecha armadura. Sin embargo, no había nada que hacer, si lo soltaba, le haría lo mismo en la cara. Entonces la cabeza del tiránido explotó en un torbellino de sangre. Por un momento, pensó que había sido un Volter, pero luego vio el destello verde de un arma de poder. Fue arrancado de la cabeza del monstruo y estaba mirando a la cara de un Xenos diferente. El Necrón no dijo nada, solo lo agarró por el pecho y lo puso de pie. El Volter perdido fue puesto en sus manos y luego el Necrón se dirigió hacia su siguiente objetivo. El ultramarine se sorprendió por el rescate, pero inmediatamente regresó junto a las hordas de Xenos y disparó limpiamente a uno que estaba en peligro de empalar a un guardia. No estaban rodeados, pero era un entorno muy rico en objetivos.
En otros lugares, la guardia corría el peligro de ser empujada hacia una de las cúpulas. Eso era malo, porque si los hacían retroceder demasiado, los tiránidos podrían alcanzar a los civiles. Lucharon valientemente, pero un tirano de enjambre había logrado aparecer y estaba dirigiendo esta parte de la batalla con consumada habilidad. Mantengan la línea. Los refuerzos están aquí. Una voz mecánica gritó en un gótico grave y horriblemente destrozado. Luego los desolladores Gauss ardieron, encontrando cuidadosamente lugares seguros para pasar a la guardia y destrozar a los tiránidos. Conejos. 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 La guardia asumió que era un grito de guerra, ya que todos los necrones lo imitaron. Entonces 3 doomesquites ardieron en el aire. Las vibraciones subsónicas que causaban terror en los orgánicos eran de alguna manera más fáciles de soportar cuando sabías que eran aliados y los 3 apuntaban al tirano de enjambre. De hecho, les fue espectacularmente mal, ya que el tirano lo había anticipado y fueron recibidos por Ivecrones, requisadas de la batalla espacial. Aunque en la brutal batalla que siguió, los esquites reclamaron a las ancianas, sino al tirano. Desafortunadamente, un doomesquite destruido se estrelló en el lado equivocado de la batalla, aniquilando a un grupo de la guardia y a muchos de los Kavits. Por desgracia, esa fue la suerte de la guerra y los otros 2 esquites cayeron entre los tiránidos. Para Manrik, que supervisaba la batalla, ese tirano de enjambre era un problema. Bastardos, murmuró para sí mismo mientras la criatura rugía, lanzando un poderoso campo psíquico de terror. Incluso afectó a los Kavits y Astartes, por lo que ciertamente podría hacer llorar a la guardia, orinarse en los pantalones o simplemente huir del campo de batalla. Manrik levantó una mano y se concentró en su telepatía empática. Todavía no estaba completamente recuperado del daño a su alma. Perforar un corredor en la disformidad estaba fuera de discusión y ni siquiera estaba seguro de hacer madera fantasma, pero este era su poder más innato. Manrik irradió coraje, contrarrestando el terror del tirano de enjambre. Juró por un momento que ojos locos lo miraron, mientras el tirano reconocía otra mente en el campo de batalla. Amakeb y Tolix, ¿están ocupados? ¿Te gustaría ir a cazar tiranos? Idealmente, deberían matar esta cosa y los doomesquites no estaban teniendo mucha suerte. Parece un buen momento. Las cosas van bien por este lado, estaré allí en breve. La respuesta de Amakeb llegó. Yo también. Manrik asintió para sí antes de decidir incluir a los ultramarines, si querían unirse al grupo. Tenían líneas de comunicación con ellos, el jurado manipuló durante la espera y abrió una línea con el comandante. Pronto nos enfrentaremos a ese tirano de enjambre. Ahora estaba bastante cerca de la línea del frente, desdeñando la contención. Podrían alcanzarlo fácilmente. Cualquiera es bienvenido a la fiesta, siempre que evite el fuego amigo. Admitido. Esa fue la única respuesta, y Manrik asumió que no tenían idea de si podrían liberarse de lo que estuvieran haciendo en ese momento. Es cierto, tuvieron suerte de que las cosas en los otros lados de la cúpula iban lo suficientemente bien como para que Amakeb y Tolix sintieran que podían dejar sus unidades para ayudarlo. ¿Qué habría hecho si no estuvieran disponibles? Intenta que los ultramarines le ayuden, supuso Manrik. Enfrentarse a un tirano de enjambre él solo era un poco arriesgado, podría ganar pero también podría no. Y dada la necesidad de contrarrestar el campo del terror, pedir la destitución en este momento no era aceptable. A Manrik no le preocupaba que su alma sobreviviera al recuerdo, ya había sido llamado una vez sin problemas irónicamente, había sido por fuego amigo, los tiranos de enjambre eran objetivos difíciles, pero no tanto como otros con los que Manrik había luchado. Los 3 convergieron hacia el monstruo, seguidos por varios ultramarines y un bibliotecario. El tirano de enjambre era muy inteligente, pero también arrogante. Lanzó un poderoso ataque psíquico, con el objetivo de destrozar sus mentes, pero Manrik protegió a Amakeb y Tolix. El bibliotecario hizo lo mismo con sus compañeros, y entonces la batalla se entabló en serio. Manrik se vio relegado a un papel secundario, empleando sus habilidades psíquicas para contrarrestar al tirano una y otra vez, para su intensa frustración.
Demasiado tarde, se dio cuenta de que los había subestimado fatalmente y, después de una batalla muy feroz, uno de los ultramarines asestó el golpe fatal. Una espada sierra atravesó el ya debilitado caparazón del tirano de enjambre, y el resto de ellos continuaron arrojando fuego sobre él, asegurándose de que estuviera muerto. Una vez hecho esto, el cansancio y el dolor golpearon a Manrique en una ola. Había hielo en su cabeza nuevamente, derritiéndose rápidamente mientras intentaba hacer frente a su cerebro sobrecalentado. Le dolía el pecho de una manera profunda y anormal que Manrique registró como su alma. Toda la actividad psíquica fue agravando el daño existente. Necesito descansar, dijo Manrique, aunque sabía que no era un buen momento. Pero no podía seguir así, tenía que salir del frente. Entonces hazlo. La batalla va bien, dijo Itolix y Manrique asintió. Era cierto que podía tomarse un descanso, sobre todo ahora que el tirano de enjambre ya no dictaba la estrategia ni transmitía terror. Entonces Manrique sintió algo y miró hacia los ultramarines. El bibliotecario lo estaba mirando y Manrique podía sentir sus emociones, tan claras que eran casi palabras. Podría matarte ahora. Comparado con él, el bibliotecario estaba fresco. Un ataque psíquico en ese momento, cuando Manrique estaba completamente exhausto, seguramente sería fatal. Podrías hacer eso, si quisieras arruinar nuestra alianza, asintió Manrique en voz alta y Amakepe y Tolix miraron fijamente hacia los ultramarines. No te preocupes. Es solo una tentación. Tiene más sentido común, estoy seguro. Manrique dijo en gótico bajo y el bibliotecario miró hacia otro lado. Hubo un momento de gran tensión, pero luego el comandante ultramarine les ordenó regresar a la batalla. Bastardos, murmuró Amakepe. Me quedaré contigo. Eso, podría ser prudente, sinceramente. El ardor en su pecho iba a tardar algún tiempo en disminuir y hasta entonces, Manrique no quería usar ninguna habilidad psíquica. En cuanto a la pelea física, en esa área se iba a recuperar más rápido, pero aún necesitaba un poco de tiempo. Intentaré manejar nuestras dos secciones. Itolix probablemente podría hacerlo, siempre y cuando las cosas fueran bien. Había traído a algunos de los inmortales aberrantes de Ope, y podrían cubrirlo un poco. Manrique volvió a supervisar la batalla desde su plataforma, con Amakepe a su lado, tratando de no encorvarse por el dolor. Mientras tanto, en el espacio más allá de los cielos de Masalí, la flota enjambre recibió su golpe mortal. Ese golpe fue la llegada de Guilliman y las fuerzas de Macragge. Los barcos civiles, aterrorizados, habían llegado a Macragge con noticias de lo que estaba pasando, y también se había comunicado una comunicación astrópata muy confusa. Había sido parcialmente confuso por la sombra en la disformidad, pero Tiranit se había repetido tantas veces que la palabra había llegado. Así que Guilliman reunió las piezas y llegó a la conclusión correcta. No le sorprendió ni remotamente verse envuelto en una feroz batalla entre la flota nécrona y los tiránidos, y sus naves se desplegaron inmediatamente contra la flota enjambre. En este punto, los tiránidos ya habían tenido suficiente. La táctica de venir desde debajo de la galaxia había fracasado y este planeta se había convertido en una trampa mortal para ellos. Las unidades más débiles se quedaron atrás, luchando hasta el final para comprar una vía de escape para las más fuertes. Esas unidades más fuertes se dividieron en pequeñas flotas, cada una con el objetivo de sobrevivir por su cuenta. Fue como dividir una flota después de un gran festín, pero todo lo contrario, dividirse en un intento desesperado por encontrar comida para sobrevivir. En el camino entre las estrellas, algunas de esas unidades más fuertes se darían un festín por sí mismas, todo para sobrevivir un poco más en la búsqueda de sustento. Para Sandrek, eso significó que había llegado el momento de retirarse. Las dinastías obstinadas eran obstinadas, y este planeta estaba demasiado lejos de la esfera de influencia de Sautek para ser tomado y retenido. Habían venido con un único propósito: detener la propagación de una plaga. Se dieron órdenes a las fuerzas en tierra y comenzaron a partir. Sin Manrique, se habrían ido sin decir una palabra, pero sintió la necesidad de informar al comandante ultramarine. Tus fuerzas de Macragge han llegado y deberían llegar al planeta en breve, así que es nuestro momento de partir.
Perdóname, tendrás que hacerlo un poco sin nosotros. Eso fue desafortunado pero no se pudo evitar. Comprendido. Luchas bien, Xenos. Manrik se rió suavemente para sí mismo. Eso era lo más cerca que jamás llegarían a respetar, estaba seguro. Él lo aceptaría. Manrik no podía saberlo, pero la partida de la flota Necrona fue motivo de profunda frustración para Guilliman. Había recibido el informe de teléfono y Anaki quería desesperadamente hablar con los Pui, Necrones, Manrik en particular. El nombre del gran general del mundo humano había entrado en su informe, por lo que Guilliman sabía quién era y supuso que tenía que ser el psíquico Necron que había matado a un bibliotecario. Sin embargo, Guilliman entendió perfectamente por qué Sandrek se retiraba. Habría hecho exactamente lo mismo si hubiera traído una flota para salvar a los xenos hostiles de los tiránidos. Así que los dejó ir, pero deseó que pudiera ser diferente. Quizás intentaría encontrar una forma diferente de establecer contacto. Por primera vez en mucho tiempo, Oberon no solo se preguntó quién era el más miserable en el banquete de victoria de Sandrek. También se preguntó quién estaba pasando el mejor momento. Probablemente fue Manrik. Le encantaron muchas cosas de la fiesta. Le encantaba la mesa ornamentada, con sus hermosas representaciones de los ejércitos y las victorias de Sandrek. De hecho, disfrutó de la simulación de un banquete y fingió tomar un sorbo de vino. Y, sobre todo, disfrutaba hablando casualmente con algunos de los otros overlords. A Makepe y Tolix, principalmente, pero a veces los otros overlords se mostraban lo suficientemente inflexibles como para unirse a su conversación. Podría haber sido Itolix. Estaba viviendo el sueño, un inmortal que había sido ascendido a Señor Supremo y ahora estaba sirviendo bajo el mando de su nemesor Sandrek. Si bien no tenía ningún uso particular para las fiestas, Itolix las toleraría gustosamente como precio del servicio. No fue a Makep. Oberon se alegró por el bien de Sandrek de que su primo hubiera recordado su pasado compartido, y un poco asombrado al descubrir que él también era parte de él. No podía recordar a Makep en absoluto, pero le habían informado que en el tiempo de la carne, le había mostrado gentilmente a un niño a Makep las primeras lecciones sobre cómo luchar. Aún así, aunque todo eso había disipado en gran medida la ira constante de Makep hacia Sandrek, todavía no le importaban los banquetes. Completamente comprensible, Oberon tampoco lo hizo. Si las cosas fueran diferentes, esto me preocuparía bastante. Manrik, Amakepe y Tolix habían formado un bloque de amistad y vínculos profundos entre la corte de Sandrek. Ese tipo de cosas solían ser el preludio de un intento de derrocar al Nemesor, pero esta vez la idea era ridícula y Oberon se alegró de ello. Era increíblemente inusual tener overlords realmente leales a Sandrek y, aunque no podía recordar el pasado con claridad, hizo que Oberon sintiera nostalgia. De alguna manera, estaba seguro de que cosas como esta habían existido en el Flash Times. Luego, la nostalgia se profundizó abruptamente hasta niveles insondables. Llegó flotando un mensaje FTL, una comunicación enlatada, pero en lugar de ir a Sandrek, fue a Manrik. Lo miró completamente confundido. Para mí. Faeron Rakaak me necesita. De ser así, eso era profundamente preocupante. Manrik extendió la mano para cogerlo, sin tener en cuenta el entorno. Pero como simple Señor Supremo, tenía poco que ocultar. El mensaje que llegó fue completamente inesperado, ya que una mujer humana de piel oscura apareció en el aire. Detrás de ella había un hermoso día de primavera en un mundo agradable, incongruente entre máquinas frías. Papá, ¿puedes volver a casa? Entiendo que no puedas, pero quiero casarme pronto. ¿Puedes responder para avisarme? Por favor no te sientas mal si no puedes venir, sé lo importante que es tu trabajo. Oberon se sintió congelado cuando una familiaridad terrible pero maravillosa llenó su mente. De alguna manera sabía que en el Flash Times, mensajes como este habían aparecido y desaparecido muchas veces. Oh, Manrik sonaba atónito. Y Sandrek se alegró muchísimo. Ah, una ocasión feliz. Y en el momento perfecto, estamos más cerca de Ope que nunca. Te concedo permiso para regresar con tu familia. Sí, este fue un momento excelente para esto.
Actualmente estaban viajando de regreso a la parte principal del territorio reclamado por los Sautek, pero definitivamente estaban más cerca de Ope de lo habitual. Un brindis. Sandreg levantó su copa y solo Manrik siguió el juego, pero algunos de los otros Overlords lo felicitaron. Amakepe y Tolix ciertamente lo hicieron, pero Oberon se sorprendió un poco de cuántos otros estaban dispuestos a decir algunas palabras. Por otra parte, a todos les agradaba Manrik. Era prácticamente imposible no hacerlo. Oberon no estaba seguro de qué hacer con este cambio en la corte de Sandreg, pero pensó que era lo mejor. Capítulo 12. Planen esperó pacientemente con Han en el campo de aterrizaje. El transporte de tropas que llevaba el hermano de Han, así como numerosas piezas y otras rarezas, llegaría pronto. Entonces, para su sorpresa, Istal se unió a ellos en la pista de aterrizaje. Istal, ¿te van a transferir? Han sonó y pareció bastante sorprendido. Su rostro era muy expresivo. Istal negó con la cabeza. No, obtuve un permiso temporal para asistir a una boda. Ah, qué interesante. Estoy casado con la hija de Dulet, lo sabes. Su hermana se va a casar. Istal parecía bastante agradable, aparentemente las hostilidades anteriores entre los dos se habían suavizado. Oh, ¿en serio, Zelda? No había oído que hablara en serio con nadie, pero no lo haríamos aquí. ¿Quién es? Y Planen dejó vagar su atención mientras los dos intercambiaban lo que él llamaría chismes. En lugar de ello, reflexionó sobre algunos diseños recientes en los que había estado trabajando para mejorar el sistema de transferencia de energía. Sin el dogma del Mechanicus que lo detuviera, y Planen quería al menos intentar inventar cosas. Entonces su atención fue atraída por un pequeño grupo de necrones en el campo de aterrizaje. ¿Qué estaba pasando allí? La tecnología militar en Ope tenía un espíritu muy diferente al del imperio de la humanidad. Esencialmente entrenados en las artes de la guerra por los interminables ataques de los Drukhari, los militares de Ope habían aprendido a valorar la velocidad y la agilidad, así como la gestión de recursos. Los tanques Pride fueron el ejemplo perfecto de esta filosofía. Muy avanzados tecnológicamente para el nivel tecnológico general de Ope, eran extremadamente rápidos y maniobrables pero también mortales. Había otros ejemplos de esta filosofía por ver. Las armaduras Knig también debían ser rápidas y maniobrables, en un esfuerzo en gran medida inútil por mantener con vida a los pilotos antes de que tuvieran adamantium. Las naves voladoras Ope siguieron el mismo tema, primando la velocidad. Todo debía ser rápido, por encima de todo. Por lo tanto, tal vez no sea sorprendente que Ope no decidiera construir el armamento más pesado al que tenían acceso. Ciertamente, el STC tenía planes para Baneblades, pero para los opianos eran demasiado grandes, lentos y requerían muchos recursos. El adamantium de la dinastía Unashred no les pertenecía y debía utilizarse con prudencia en todos los puntos de la producción. ¿Cómo podrían justificar arrojarlo a un Baneblade? Sería mucho mejor si eligieran esa ruta. Había algunos titanes en construcción y tenían planes para ellos, y a medida que avanzaba la tecnología de Ope, surgió una nueva consideración. ¿Por qué crear nuevas tecnologías para los humanos? Con la biotransferencia mejorada en el horizonte, entonces disponible, tenía mucho más sentido crear tecnologías adecuadas para necrones, necrones y otros caparazones. Así como los inmortales estaban conectados a sus mezquites, se podían construir nuevos vehículos y tecnologías que ignoraran por completo las limitaciones humanas. Eso dio a los diseñadores mucho más alcance y, en última instancia, ese fue el camino que tomaría la tecnología militar de Ope, el camino que iba más allá de la humanidad. Los necrones, en la forma de Imhotep el señor de la tormenta, también alentaron este camino. Algunos de sus señores supremos podrían haber tenido dudas sobre el número potencial de nuevos necrones y caparazones construidos por humanos, pero el señor de la tormenta no. A diferencia de lo que los Ctan les habían impuesto, solo a los más dignos de la humanidad se les permitiría trascender la vida, y solo después de haber vivido una vida mortal plena. En realidad, eso se estaba codificando en ley, ya que Ope fijó la edad mínima permitida de transferencia en 30 años para los guerreros y 40 para los civiles.
Además, para las mujeres en particular, se necesitaban al menos 3 hijos antes de que se les permitiera abandonar sus cuerpos. Quizás fue una táctica dura para garantizar que las mujeres no se quedaran sin hijos, pero funcionó extremadamente bien. A Ope todavía le faltaban al menos 20 años para poder producir proyectiles de androides verdaderamente adecuados, y décadas más para poder producir unos de grado militar que pudieran igualar a los Necrones. Pero llegarían allí y la tecnología ya estaba avanzando en esa dirección. Eso ya estaba dando como resultado algunas cosas que el Imperio habría considerado herejía además de herejía, e Iplanen pudo ver una antes de dejar Luminous. Es para nosotros. Oh, no deberías haberlo hecho. Los Pui, Necrones estaban adulando una pieza de tecnología que hacía que las palmas de Iplanen sudaran un poco, con el deseo de desarmarla para entender cómo funcionaba. Era una nave que, a los ojos de Iplanen, estaba destinada tanto al combate interestelar como el terrestre. Su diseño era un extraño híbrido de tecnología xenos y humana. Sus ojos expertos podían distinguir todos los pequeños signos del trabajo humano, pero este era un diseño diferente a todo lo que había visto, incluso en la era oscura de la tecnología. Iplanen no podía saberlo, pero la nave tenía cierto parecido con una Doo Mesquite. No es sorprendente, ya que fue diseñado para cumplir exactamente la misma función, pero con modificaciones para hacerlo adecuado para su uso en mundos civiles y humanos que no apreciarían un vehículo diseñado específicamente para causar terror por el sonido de sus motores. Aún así, si bien tenía cierto parecido con una Doo Mesquite y se inspiraba en ella, este era un diseño opiano completamente nuevo para los Pui, Necrons. Y eso generó algunos problemas. Puedo confiar en ustedes, idiotas, para llevar esta cosa al cuartel sin estrellarla, dijo un hombre más joven con un gran parecido familiar con Han. 2 de las manos de Dios estaban demasiado ocupadas exclamando por la máquina para responder, pero su oficial lo tenía en la mano. Con suerte. Estos 2 han estado practicando en las simulaciones que enviaste. Espero que puedan lograrlo. Solo había 2 de los barcos. Este tenía que ser un diseño nuevo, no en plena producción. Entonces podremos empezar a aprender a usarlo. Por cierto, ¿por qué nos los envían? Pensé que Ibe Antioch los necesita más. Iplanen había oído hablar de eso. Su infestación orca fue mucho más severa que la de Luminous. Lo hacen, pero es exactamente por eso que queremos que nos brindes informes y nos ayudes a solucionar los problemas antes de enviarlos a Antioch. Además, Antioch pronto recibirá un titán. Lo que realmente, si funcionan bien, también podríamos empezar a producirlos para Stormlord, aunque son inferiores a Doo Mesquites. Sin embargo, funcionan mucho mejor en planetas amigos. He oído hablar de eso, los motores de Doo Mesquite son una gran cosa, ¿no? Hace que romper la barrera del sonido sea pan comido. Por el contexto, Iplanen pudo entender que Doo Mesquites debe tener efectos muy desagradables en los civiles. Luminous no los había visto, la Guardia ni siquiera había intentado defender su planeta en una guerra terrestre. Es comprensible, pero Iplanen a veces pensaba que era particularmente injusto que la Inquisición esperara que él y Emerald resistieran hasta la muerte contra los xenos. La Guardia se había retirado, ¿qué debían hacer exactamente? Pero la lógica nunca había sido el punto fuerte del Imperio. Con suerte, con un poco de tiempo y avances tecnológicos, también podremos hacerlos iguales a los de Doo Mesquite. Sí, ese es el objetivo final. Probablemente aún faltan unos buenos 50 años. Bueno, vamos a conectarlos. Ah, entonces las máquinas estaban destinadas a usarse de esa manera. Era probable que los pilotos humanos no pudieran utilizarlos en absoluto. En realidad, eso fue bastante práctico. Entonces alguien le tocó en el hombro. Podrás ver más de ellos en Ope, y nuestro transporte está aquí. Ah bien. Iplanen miró hacia atrás a las máquinas, pero se unió a Han e Istal en el transporte. Pronto podrá aprender más sobre la tecnología de Ope. De hecho, Iplanen aprendió algo absolutamente trascendental mucho antes de llegar a Ope. Para sorpresa de Iplanen, la esperanza misma era increíblemente remota.
Sabía que el planeta estaba en los márgenes de la galaxia, por supuesto, pero aún así fue un poco impactante darse cuenta de que estaba más allá de los mundos exoditas, en el gran vacío inexplorado del extremo sureste de la galaxia. Había muchos planetas allí, por supuesto, pero todos giraban alrededor de estrellas antiguas y en su mayoría carecían de recursos y no eran aptos para la vida. Honestamente, Planen estaba un poco sorprendido de que una colonia humana con la fuerza de Ote se hubiera establecido allí. La mayoría de las colonias en un lugar tan remoto serían puramente agrarias. Se le ocurrió mencionarle eso a Han, quien se rió un poco ante la idea. Éramos exactamente eso, antes de que los Drukari vinieran sobre nosotros. Ah. Por supuesto. Y la dinastía Unashret es en realidad el equivalente Necron de lo que estás describiendo, eran pequeños y pobres, según los estándares Necron. Sobrevivieron principalmente gracias a la diplomacia y el comercio. Qué interesante que los xenos tuvieran la misma dinámica. Sin embargo, Han parecía tener otra cosa en mente y tenía un aire preocupado. Planen, no hay manera de que abandones este viaje ahora. Así que puedo decirte algo. ¿Recuerdas tu mención del STC? Tienes fragmentos de STC. Planen ya había adivinado el secreto de Han. Sin duda pensó que sería un shock, pero no fue difícil y no, tenemos un STC. ¿Qué? Ella es una IA realmente genial. ¿Qué? Ella guía nuestro, Planen no pudo soportarlo más y casi gritó. ¿Tienes un STC? Han se estremeció con una mueca de dolor Planen luchó por suavizar su voz. La más sagrada de las reliquias sagradas de la tecnología humana. No es el Santo Grial. Sí, lo era. Planen realmente entendía la referencia ahora, había aprendido lo suficiente sobre el cristianismo y era exactamente el Santo Grial del Mechanicus. Sabía que reaccionarías así, Planen, ella es solo una máquina. Muy bien construida, el mayor pináculo de la tecnología humana, pero sigue siendo una máquina. Su espíritu de máquina tenía que ser incomparable. ¿Cómo pudieron tratarla de esta manera? Ella no aprobaría cómo estás actuando. STC no quiere ser adorada, ella es una maestra y una ayuda, no un dios. Intelectualmente, Planen sabía que Han podría tener razón. Pero estaba demasiado emocionado para asimilarlo. Todos los secretos de la era oscura de la tecnología están contenidos en el sagrado STC, murmuró Planen, juntando sus manos de una manera que parecía una oración para el alarmado Han. Solo pensé en encontrar tecnología Necron, pero esto no tiene precio. Comparar. Los logros de los xenos no fueron nada comparados con redescubrir todo lo que habían perdido. Por favor, simplemente no quemes incienso ni intentes ponerle ungüentos. STC no se enojaría, porque ella no se enoja, pero te explicaría con calma y lógica por qué eso no tiene sentido. Planen quiso responderle el gruñido, pero se detuvo al darse cuenta de repente. Es aquí donde tu gente siente este desdén por los espíritus máquina. La propia STC despreciaba su propio espíritu. De repente eso le pareció muy triste. Han vaciló y se mordió el labio inferior. Planen, no es que los despreciemos, simplemente, no creemos que sean reales. STC tampoco. Oh. Planen sintió una gran tristeza por el STC. Él le mostraría la debida reverencia. Me preocupa cómo te vas a relacionar con ella ahora. STC definitivamente no está acostumbrado a esto, bueno, espero que ella pueda solucionarte. Estoy deseando que llegue. Incluso si STC no estuviera de acuerdo con él, Planen siempre la reverenciaría como algo sagrado. Y, sobre todo, esperaba sumergirse profundamente en los grandes logros de la humanidad. Cuando Manrig llegó a Ope, se sintió indignado pero también divertido e incluso un poco complacido. Su indignación estaba directamente relacionada con la condición de Zelda y su evidente panza. Papá, sé lo que vas a decir. Sí, ciertamente lo hizo. Pero no quería esperar. Es el momento y sabes que este tipo de cosas están permitidas. Bueno y sí, pero a Manrik todavía no le gustó. Por un breve momento, su mente se centró en ese tema bastante espinoso. Como los hombres iban a la guerra y morían, y además tendían a ser capturados con más frecuencia por los Drukari que las mujeres, siempre había habido un desequilibrio poblacional.
La iglesia no aprobaba los matrimonios múltiples, pero se esperaba que las mujeres tuvieran hijos. Eso había llevado a una aceptación bastante extraña de los nacimientos fuera del matrimonio, siempre que la mujer tuviera una profunda red de apoyo familiar y se esperara que el hombre en cuestión también se lo proporcionara. Sinceramente, se trataba de matrimonios múltiples en todo menos en el nombre, y muchos hombres tenían hasta 3 esposas. ¿Fue infidelidad? Sí, pero muchas mujeres optaron por mirar hacia otro lado, sabiendo muy bien la situación en la que trabajaban sus hermanas. Honestamente, todo fue un dolor de cabeza. Pero eso sí significaba que Zelda tenía razón en que su embarazo soltero pasaría completamente desapercibido. Como descendiente de la familia Dulet, tenía los recursos y parientes varones para criar sola al niño. Y como ella se iba a casar, no era ningún problema. Ah, Zelda, soy una vieja tonta. Manrik se rindió, sintiéndose divertido consigo mismo. ¿De qué se quejaba? Aunque ni siquiera había expresado esas quejas antes de que ella lo interrumpiera. Eso significaba que no contaban. Al menos tendré un nieto muy pronto. Eso fue muy placentero. Arthur aún no estaba casado, aunque con suerte cuando regresara de su servicio comenzaría a investigar eso. Nancy tenía 2 hijos y probablemente tendría más cuando Istahal regresara de su periodo de servicio. ¿Cuántos piensas tener? Por el bien de Ope, sería bueno que haya tantos como sea posible. Zelda le arrugó la nariz. Papá, todavía no estamos seguros. Al menos 3. Eso es aceptable, aunque preferiría unos cuantos más. Quizás podría animar un poco a Rafeef. No, eso probablemente haría que lo golpearan, debería mantenerse alejado de eso. Hablando de quién, Rafeef se mostró un poco como un ciervo en los faros cuando se volvieron a encontrar, pero Manrik no dijo nada al respecto. Para su profundo placer, el resto de la familia estaba allí. Nancy, Istahal, Arthur y, por supuesto, el 11. También llevaba a sus nuevos bebés y a su marido y Manrik se frotó el pecho. ¿Fue ese el daño a su alma o simplemente un poco de dolor de corazón? Ni siquiera podía decirlo. A pesar de ese leve dolor, tenía muchas ganas de que llegara la boda. Capítulo 13. Mientras todo lo demás sucedía en la galaxia, Valdar Toshka y sus amigos seguían deambulando por el universo. Su diminuto barco de exploración no necesitaba comida ni reabastecimiento de combustible. A veces tenían que hacer una pausa para recolectar algunos gases celestiales para hacer cosas arcanas en los motores Nekeon, pero eso no fue difícil. Ocasionalmente enviaban informes FTL a Cryptexenope, que incluían coordenadas precisas y descripciones de los planetas que encontraron. También estaban usando los viejos mapas estelares del Nekeon, ajustados al tiempo, y buscando para ver si podían encontrar planetas y estrellas que deberían haber estado allí. Muchas veces lo hicieron, pero en condiciones tremendamente diferentes a las registradas. Este mundo en particular estaba exactamente donde debería estar, pero definitivamente no era como se esperaba. Un mundo oceánico. ¡Fua! Dijo Sisus con una risa áspera y chirriante. Fue bastante divertido cuando lo que descubrieron fue un mundo desértico. Valdar miró hacia el cielo, simplemente disfrutando del calor. Se sentía extrañamente agradable en su cuerpo frío y metálico. Hay algo de humedad. Deberíamos ver si este planeta es apto para ser habitado. Casimir siempre fue optimista y Valdar asintió. ¿Separarnos de nuevo? Podría también. A pesar de la experiencia con los Eldar, todavía se dividieron para cubrir más terreno y obtener una mejor visión general del planeta. De todos modos, no era como si solo ellos 3 pudieran contener cualquier tipo de asalto real. Tomaré el mar interior. Este planeta tenía un gran mar salobre de agua mineral que rodeaba el ecuador. Parecía extremadamente extraño desde la órbita. Sisus, toma las montañas. Casimir, puedes tomar esa línea de oasis que detectamos. No eran verdaderos oasis, en el sentido de que no había mucha vegetación, sino que eran lugares donde el agua subterránea estaba más cerca de la superficie. Casimir pudo inspeccionarlos para obtener una profundidad exacta y una composición química general. Después de tanto tiempo, eran un equipo de encuestas verdaderamente experto.
Valdar realmente pensó que este planeta era prometedor. No era un mundo de la muerte, en realidad no. Hacía calor y estaba seco, pero no había grandes vientos ni tormentas de polvo furiosas. La superficie del planeta no era en realidad un desierto arenoso, sino más bien duro y pedregoso. Valdar utilizó una pequeña nave Necrona, desarmada pero rápida, y voló hacia el mar interior. Las rocas pasaban como relámpagos debajo de él y le pareció que alguna vez habían sido el fondo de un gran océano, hace millones y millones de años. Alrededor del mar interior había una gran maraña de vegetación. Las plantas exóticas dieron esperanza a Valdar, porque indicaban que había suelo fértil presente, recién horneado hasta morir al sol. Probablemente se podría reclamar este planeta, aunque la población tendría que ser pequeña para hacer frente al frágil ecosistema. Por supuesto, quedaban más pruebas por hacer. Valdar tomó muestras de suelo. Serían procesados a bordo del barco para encontrar cualquier cosa presente que pudiera causar daño a los humanos. El mar mismo estaba muerto, tan intensamente salado que nada podía vivir en él. A pesar de eso, la humedad que transportaba nutría la vida vegetal a su alrededor, que se adaptaba para sobrevivir en estas condiciones. No fue sorpresa para Valdar que un escarabajo corriera entre las plantas. Los escarabajos parecían ser... esperar. Eso no era un escarabajo. Era un escarabajo Canoptek. Sisus, Casimiro, entren. Valdar dijo de repente, temiendo por sus compañeros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Valdar casi se hundió de alivio. No es que tuviera ningún motivo para pensar que les habían tendido una emboscada, pero después de los Eldar, estaba un poco paranoico. Ven a mi posición. Tenemos un Necron World. No cabía duda. Eso no estaba registrado en los mapas estelares de la dinastía Unashret, pero Simog les había advertido que tal vez no fuera así. Algunas dinastías muy reservadas habían optado por ocultar su ubicación antes de irse a dormir. E incluso las dinastías más conocidas a menudo no compartían la ubicación de todos sus lugares de descanso. Dada la ubicación, probablemente Charnovok, pero posiblemente desconocida. Existían otras pequeñas dinastías como Unashret y era posible que hubieran encontrado una. Ah, ¿de verdad? Los necrones nunca pondrían un mundo tumba en un planeta oceánico. Lo modificaron antes de instalarse. Ah. Sí, eso tenía sentido. Y eso significaba... Este lugar fue colonizado por necrones específicamente para el Gran Sueño. De lo contrario, los mapas estelares de la dinastía no lo habrían incluido como océano. Bueno, date prisa, deberíamos hacer contacto. No había ninguna razón para pensar que los necrones serían inmediatamente hostiles. Unashret siempre se había llevado bien con sus vecinos. Y Valdar, Sisus y Casimir estaban alojados específicamente en los cuerpos de señores menores, por lo que su inteligencia no llamaría la atención. Mantendrían su estatus como necrons para ellos mismos. Una vez que estuvieron juntos en el océano mineral, comenzaron a buscar la entrada a la tumba. Tenía que estar razonablemente cerca para que un Canoptek Scarab deambulara por ahí. Sin embargo, cuando lo encontraron, inmediatamente supieron que algo andaba mal. Eso no está bien, Casimir sonó apagado mientras inspeccionaban los daños. Era un gran sumidero que de alguna manera se había hundido en la tierra y en la tumba. Sisu se arrodilló a su lado, mirando hacia abajo. Bueno, estábamos equivocados. ¿Qué? Los tontos pusieron esa maldita cosa en un mundo oceánico. Supongo que la lógica era que nadie miraría aquí, pero parece que sus protecciones fallaron. Ah. Dios sabe cuánto tiempo estuvo bajo el agua antes de que el océano retrocediera. Bueno y joder. Veamos si hay algún superviviente. El escarabajo dio una pista de que podría haberlo. Al menos la IA estaba activa. Pero a las máquinas no les fue bien después de estar sumergidas durante millones de años. Así resultó. El mundo de la tumba era un desastre absoluto, cubierto de minerales por todo el tiempo que pasó secándose mientras las aguas se retiraban. Valdar echó un vistazo a algunas de las cámaras de éxtasis y simplemente sacudió la cabeza. Los ocupantes habían terminado.
Otros parecían un poco más prometedores, pero él no tenía esperanzas de nada. Luego fueron atacados, pero de una manera extraña y patética. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Valdar se giró, con el desollador Gauss preparado mientras Casimir caía al suelo por una ráfaga de agua. Esa agua fue seguida por lo que parecía un monstruo farfullando y Valdar casi disparó, pero algo lo hizo detenerse. El monstruo saltó sobre el pecho de Casimir y comenzó a golpearlo con sus manos. Y estaba hablando y espera. ¿Era esa la lengua necrona? Lo era, pero estaba tan roto que apenas era inteligible. FFF asquerosos ladrones. Jejeje grave sí, estaban entendiendo la idea. Valdar le quitó la cosa a Casimir, tratando de verlo bien. En cambio, comenzó a golpear su pecho, pero él lo ignoró. Era, o había sido, un Cryptek. La pobre estaba cubierta de minerales y cosas viejas parecidas a percebes, que probablemente eran del océano original. Ahora estaba todo seco y debería haber sido limpiado, pero solo se había desprendido lo suficiente para que pudiera moverse. Un único ocular verde brillaba erráticamente, parcialmente oculto por más minerales, y Valdar se preguntó si podía ver. ¿Por qué siempre yo? Casimir murmuró mientras se ponía de pie, un poco peor por el desgaste. Parecía ser el imán de problemas del equipo. ¿Quién eres? Valdar preguntó al Cryptek. Algo acerca de que se dirigieran directamente, en su propio idioma, pareció sacudir algo perdido en su mente y los golpes cesaron cuando lo miró. Queridos dioses. Oramotón. Su ojo brilló. Ese sí. Soy Oramotón. Oh, eso fue una mejora repentina. ¿Cuándo fue la última vez que este Cryptek habló? Ahora lárgate. Bien. No. Somos de la dinastía Unashret, bajo Faeron Rakaak. ¿Eres de la dinastía Charnovok? Realmente no estaba seguro. Valdar conocía los atributos básicos de la dinastía Charnovok y que su color era el azul real, pero no podía ver mucha necrodermis en este Cryptek. Ese sí. El Cryptek parecía estar pensando ahora. Unashret, profunda reflexión por un probable cerebro roto. Valdar de repente no pudo soportarlo y comenzó a sacar suavemente la corteza del cuerpo de Cryptek. Interrogación de cierre, te limpiaremos. ¿Puedes ordenarles a los Scarabs que te ayuden? Valdar preguntó tan suavemente como pudo. ¿Limpio y? El Cryptek pareció entender después de un momento, porque una docena de escarabajos convergieron y comenzaron a ayudar a eliminar la corteza mineral de su cuerpo. Valdar los ayudó mientras Sisus y Casimir observaban, y se revelaron las líneas delgadas y suaves de un Cryptek de alto nivel. Muy corroído por el tiempo, pero podía ver lo que una vez había estado allí. Además, esas fichas del tiempo colgaban de sus hombros. Estaban tan desfigurados que no podía estar seguro. ¿Cuánto tiempo lleva despierta esta pobrecita? Casimir preguntó a través de mensajes intersticiales. Y sí, ese también fue el pensamiento de Valdar. Si era tan largo como sospechaba, era sorprendente que fuera incluso semifuncional. Con la corteza completamente eliminada de su cuerpo, lo que se reveló fue sorprendente. No había ni rastro de azul medianoche, en realidad era un cambio reciente en el esquema de color de Chernovok, destinado a representar sus mundos destruidos, sino un esquema de color bastante hermoso de plata y verde malaquita. Una vez que se arreglaran las partes corroídas, sería una cosa bonita y Valdar pensó que esto era una señal de un estatus muy alto. He estado cuidando del mundo, dijo Oramotón, el tartamudeo de su voz pareció mejorar por momentos. Eso fue un alivio, había sido difícil de escuchar. ¿Estás aquí para robarnos? No. ¿Por qué crees eso? Preguntó Sisu. Sorprendentemente, Oramotón tuvo una respuesta real. Tetrasin lo hizo. Así es como me desperté. Ah, ¿de verdad? Hemos oído hablar de él. Todo el planeta Ope había oído hablar de él y todos los necrones tenían la orden de disparar al ver. No es que sirviera de nada, ya que podría saltar de un cuerpo a otro, pero sería satisfactorio. Espera, ¿eso significa que la IA del mundo central te despertó?
Eso indicaría claramente que parte del equipo estaba funcionando. Ese sí, pero no estaba completamente sumergido en una burbuja de aire afortunada. Oh. Yo, no creo que ellos, el Cryptek estaba caído abatido. Valdar decidió no preguntar si había tenido éxito en detener a Tracin el Infinito en su robo de tumbas. Supuso que la respuesta sería un rotundo no. Arqueología, no robo de tumbas, plebeyo. Ya sabes, no deberíamos estar muy lejos de los mundos de la dinastía Chernovok. Tal vez podríamos tomar un desvío. Casimir dijo y Valdar no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. No sabía la dinastía Chernovok acerca de este mundo. Pero tal vez no lo hicieron. Quizás un señor supremo paranoico no le había contado al resto de su dinastía lo que estaba haciendo. O tal vez simplemente no quería que lo llamaran imbécil por poner una tumba bajo el océano. Necesitaríamos el permiso de Simok, pero seguro por qué no. Valdar dijo después de un momento. Despertar a estos necrones, si es que fuera posible, sería una operación delicada. Realmente deberían ser los Chernovok quienes intentaran rescatar a sus familiares. Me quedaré aquí. ¿Qué? Realmente no deberías. Deberías estar con nosotros, para hablar con tus parientes. No nos conocen ni por un agujero en la pared. Dijo Sisus y Valdar hizo una mueca internamente. Conócenos desde un agujero en la pared no era una expresión que realmente funcionara en la lengua necrona, pero Sisus no hablaba del todo con fluidez. Efectivamente, Oramotón mostró glifos de confusión. Quiere decir que la dinastía Chernovok podría no estar dispuesta a creer la palabra de 3 señores al azar que no conocen. Unashret aún no ha restablecido relaciones comerciales con ellos. Y puede que no. Chernovok no era del todo amigable con Sautek, debido a su dedicación al rey silencioso. Imhotep parecía tener asuntos pendientes con su rey. A Imhotep siempre le había disgustado Esarek, pero después de escuchar la historia de Amakep, sus sentimientos se habían endurecido hasta convertirse en odio. Sabía que era posible que Esarek también hubiera sido traicionado, pero no importaba. Su trabajo era no llevarlos a la ruina yo, supongo. ¿Por qué era tan reacio? Yo fallé, Oramotón estaba decaído y Valdar se sintió mal por él. Por favor, no te sientas mal por eso. Eras un solo Cryptek contra un poderoso Overlord, despertado porque eras el único que quedaba. Valdar le tocó suavemente el hombro. Ven con nosotros. Fue lo mejor y después de un momento, Oramotón mostró glifos de asentimiento. Yo iré. Sin embargo, todavía parecía abatido y Valdar no estaba seguro de por qué. No sabía que la dinastía Chernovok era famosa por su dureza y que el fracaso de Oramotón podía juzgarse con dureza, por muy justificado que hubiera sido. Capítulo 14. Borin Saul no estaba disfrutando precisamente de su nueva vida como trabajador en OPE, pero la estaba tolerando bien. La razón por la que no lo disfrutaba era porque era un trabajo muy duro bajo el sol abrasador. Los opianos hicieron todo lo posible para que fuera tolerable. Tenían protector solar, repelente de insectos y mucha agua. Tampoco escatimaron en las raciones y la comida era bastante buena. Todavía era mucho trabajo atender el café y el cacao. Tenían máquinas para ayudar, pero había muchas cosas delicadas que esas máquinas simplemente no podían hacer. Aún así, a pesar de todo el duro trabajo físico, o tal vez debido a él, Borin se sentía mejor que en su vida. Había nacido en la subcolmena y había sido reclutado durante el servicio militar obligatorio. La comida de su infancia no había sido en absoluto lo que los habitantes de Ope llamarían comida. Fue un milagro que hubiera crecido lo suficientemente fuerte como para siquiera cumplir con los estándares del servicio militar obligatorio, y además la comida en la guardia era mejor, pero aún así no excelente. Y le habían arrojado un arma láser y una armadura endeble antes de enviarlo a luchar contra los necrones. Por supuesto, debería haber estado muerto hace mucho tiempo. Ahora tenía buena comida en abundancia y todo lo que tenía que hacer era trabajar duro. Después de todo lo que había pasado, era un buen trato. Luego recibió una oferta intrigante. Borin fue convocado a una reunión junto con un grupo selecto de trabajadores de la plantación.
Borín miró alrededor de la habitación, un poco desconcertado. No conocía a la mitad de las personas allí, pero no lo haría y algunos de ellos habían venido de otras batallas y otros eran nativos, fácilmente reconocibles por su piel, cabello y ojos oscuros. No eran solo prisioneros de guerra los que trabajaban en las plantaciones, también había siervos de otras partes del planeta. Hola Borín, ¿sabes lo que está pasando? Ese era Seke, otro Underiver con la piel tan pálida que incluso con protector solar, se quemaba constantemente. Borín negó con la cabeza. Nadie lo sabe, ni siquiera los nativos. Intervino la lamentablemente poco atractiva Callidia, mirando hacia los opianos. Se mantenían reservados. Para los trabajadores agrícolas, las dos facciones no tendían a mezclarse mucho. Fueron las diferentes religiones y tradiciones, los antiguos imperiales habían erigido un santuario al emperador y todavía observaban sus rituales en el exilio. Mientras tanto, los nativos tenían una iglesia para su dios. Borín no estaba seguro de qué dios era, excepto que no era el emperador. Se llevaban muy bien, pero nadie estaba realmente interesado en mezclarse. Borín no pensó en eso, pero el hecho de que ambos grupos fueran en su mayoría hombres tuvo mucho que ver, entonces entró un oficial en la habitación. Muchos de ellos prestaron atención, cuando la Fuerza de Defensa Planetaria se involucró, algo serio estaba pasando. Fuera de la primera orientación, Borín apenas los había visto. Silbó con fuerza, llamando la atención de todos los que seguían charlando. El silencio se apoderó de la habitación mientras toda la atención se centraba en él. Probablemente todos se estén preguntando por qué están aquí hoy. Sí, obviamente. A todos se les ofrecerá una oportunidad extraordinaria. Eso inmediatamente hizo que Borín sospechara. El reclutador de la guardia también lo había dicho. Déjame mostrarte algo. ¿Puedes retroceder un poco? ¿Retroceder? Se las arreglaron para despejar un poco de espacio y luego Borín vio por qué, cuando el oficial de la PDF sacó una pantalla holográfica bastante avanzada. Mostraba un planeta como nada que Borín hubiera visto antes, un mundo sin luna. Un lado miraba hacia el sol y nunca se movía en absoluto, no giraba, simplemente se congelaba mientras giraba alrededor del sol. Este planeta se llama Yggdrasil. ¿Qué? Esa es una referencia mitológica a una religión terran muerta. Lo explicaré, para que puedas entender las referencias. Yggdrasil es el árbol del mundo, que lleva los tres mundos en sus ramas. Esto era una herejía y además, ¿por qué les importaba? Niflheim, la tierra de los muertos, un lugar de eterno frío y crepúsculo. La vista del holograma se dirigió a la parte helada del mundo y vieron un paisaje nevado, sombreado en un eterno crepúsculo. Muspelheim, donde vivían los gigantes de fuego, una tierra de fuego y destrucción. Y la vista se desplazó hacia el lado ardiente del planeta, en el que fluía lava y tenía un aspecto absolutamente horrible. Borín estaba empezando a preocuparse mucho. Esta oportunidad implicaría que se le dijera voluntariamente que fuera a un mundo de la muerte. Y Asgard, la tierra de los dioses, más fértil y hermosa que cualquier otra. Y la vista volvió a cambiar, dirigiéndose a la banda entre los dos lados. Al principio parecía mostrarles una tormenta feroz, por el aire frío y caliente luchando entre sí, lleno de humedad. Pero luego descendió más, penetró la tormenta y vieron lo que había debajo. ¡Oh! Borín se unió a los murmullos al ver un gran valle, lleno de vida verde. Era enorme, absolutamente enorme, un surco natural excavado por el agua. Un río lo atravesaba y estaba lleno de arbustos y pastos, incluso algunas cosas extrañas que parecían árboles. La persona que nombró el planeta sabía que la mitología nórdica tenía más de 3 mundos, pero no iban a permitir que eso se interpusiera en un buen nombre poético para un nuevo planeta así, hermoso, no. La Tierra ha sido examinada y observada minuciosamente, las granjas de prueba han estado funcionando durante 2 años. Le estamos dando el sello de aprobación para la colonización total y usted tendrá la primera oportunidad de hacerlo. Esto realmente parecía una oportunidad real. Pero no, ¿cuándo pasó eso? Este es el trato, si trabajas lealmente durante 5 años, abriendo caminos y produciendo alimentos para el asentamiento en Valhalla, se te concederán 20 hectáreas de tierra o un crédito equivalente.
20 hectáreas y Borín no tenía idea de lo grande que era. Tendría que preguntarle a algunos de los prisioneros de guerra de los mundos agrícolas. También se les perdonará su contrato de siervo y se convertirán legalmente en plebeyos. Bien, eso fue bastante grande. ¿Sí? Callidia había levantado la mano. ¿Valhalla, señor? Preguntó y el oficial de la PDF se rió. Ah, estás un poco por delante de mí. Pasemos a eso. La pantalla volvió a cambiar y esta vez mostró una escena muy rocosa. Una gran rampa que parecía haber sido tallada en la piedra, no era natural, y conducía a un valle más natural. Un gran bloque de roca, probablemente parte de la piedra natural, había sido dejado delante de la rampa y estaba siendo esculpido. Borín no estaba seguro de qué estaban haciendo con eso. Las rampas rodeaban ese bloque de roca y Borín pudo ver el comienzo de un asentamiento, en el suelo pero también en las paredes del cañón. ¿Y era eso un pozo minero? Valhalla es el comienzo de nuestras operaciones mineras en Yggdrasil. Ah. Está en el hemisferio norte, por lo que hace un poco de frío, pero es muy rico en minerales, principalmente adamantium. Todo este planeta es rico en minerales, un hallazgo maravilloso para las estrellas Halo. Si eliges tomar un crédito en lugar de las 20 hectáreas, puedes optar por ir a Valhalla y unirte a la minería o iniciar un negocio. Necesitarán restaurantes y bares, estoy seguro. Habrá muchas oportunidades aquí de muchas maneras diferentes. ¿Qué recomendaría usted, señor? Uno de los siervos opianos se atrevió a preguntar. El oficial de las PDF se rió. Bueno, esa es una pregunta divertida. Te recomendaría que fueras, ya que yo mismo iré. Ah, ¿de verdad? Por supuesto, voy a optar por un contrato bastante diferente, pero en última instancia planeo abrir una taberna cuando me reúna. Borín le deseó lo mejor en eso. Abriré una cervecería para usted, señor. Uno de los opianos se ofreció como voluntario y de repente hubo un murmullo cuando la gente empezó a hablar sobre lo que podrían hacer. Borín solo quería descubrir si esta era una oportunidad real o una oportunidad para que lo jodan. A veces era difícil distinguirlos. Mucho después de la reunión, cuando terminaron su trabajo, Borín intentó resolverlo con algunos de los otros que habían estado en la reunión. En particular, un hombre de un mundo agrícola y otro de un mundo de caballeros fueron de gran ayuda para explicárselo al resto. Esta es una gran oportunidad, dijo el chico del mundo Kniget, inclinándose hacia adelante en su intensidad. Las nuevas colonizaciones y concesiones de tierras llevan a que los buenos agricultores compren más tierras y se conviertan en grandes agricultores, sean propietarios de sus propios siervos y, finalmente, sean considerados nobles. Se necesitan muchas generaciones, pero así es como se hacen las casas nobles. Borín estaba dispuesto a apostar que las posibilidades de subir esa escalera eran escasas. Por otro lado, era una escalera real que existía en un mundo completamente nuevo. También es la forma en que se crean los imperios comerciales. Una persona crea un negocio próspero y este sigue expandiéndose, convirtiéndose en una dinastía comercial. El AgriWorlder intervino y todos intercambiaron miradas. No es nada descabellado. Estos tiempos de expansión son tan buenos si puedes poner un pie en la puerta. Y esas concesiones de tierras, ese es el boleto. Bueno, a menos que intentaran robarte algunas tierras malas, pero Borín no estaba seguro de por qué lo harían. Parecía que allí había mucha tierra virgen hermosa. ¿Así que ambos van a ir? Borín preguntó y el caballero mundial dudó un momento. Bueno, solo si aprueban dejarme llevar a mi dama conmigo. Ah, eso era correcto. Borín no conocía demasiado bien a este hombre, pero sabía que era uno de los pocos que tenía una mujer. En las batallas se habían reunido más hombres que mujeres y los siervos opianos que trabajaban en los campos eran todos hombres. Pero si lo hacen, iremos. Definitivamente voy, dijo el AgriWorlder por poner y por Borín, eso resolvió las cosas. Si estos dos pensaban que era una buena idea, él estaba dentro. Aprovecharía la oportunidad para ir a Yggdrasil. Para Manrik, el regreso a la flota resultó muy agitado. No debería haber sido así.
Era prácticamente imposible interceptar deliberadamente una nave en FTL, del mismo modo que era casi imposible atrapar una en Warp. O, podrías atraparlos cuando entrarán al espacio real, pero a menos que pudieras ver el futuro, eso también era casi imposible. Ser golpeado de esa manera normalmente era contra la suerte, como ser alcanzado por un rayo. Lo que le había sucedido a Makep y su flota con los Drukhari había sido el ejemplo perfecto de esa antisuerte. Por supuesto, ciertas personas podrían ver el futuro, y Orican estaba lejos de ser el único. El viaje de regreso a la flota fue largo y requirió al menos una salida de FTL para repostar los motores de las naves necronas. Manrik no los entendía, ni le importaba, siempre y cuando trabajaran exactamente como se suponía que debían hacerlo en combate. Cuando llegó el momento de saber qué podía hacer el barco y qué tipo de daño podría sufrir, Manrik lo entendió perfectamente bien. Así que Manrik supo que cuando la disformidad surgió y arrojó 1, 2, 3 y luego naves Eldar aún más elegantes, estaba completamente jodido. Se habían detenido en un lugar extremadamente aleatorio, una nebulosa moribunda, y nadie debería haber podido predecir que estaban allí. Sin embargo, de alguna manera lo habían hecho y Manrik contó 8 barcos en los monitores mientras su tripulación silenciosa y profesionalmente entraba en pánico. Así debe ser lo que sintió el piquete ultramarine cuando entramos en el sistema. Realmente no fue divertido cuando la bota estaba en el otro pie. Señor, ¿qué debemos hacer?, preguntó uno de sus necrones y Manrik dirigió su atención a la tripulación. Eran una mezcla de y necrones con una habilidad especial para las tareas de naves espaciales y necrones más viejos, casi tontos en muchos sentidos pero increíblemente competentes en sus tareas. Bueno, si nos quieren muertos, estamos muertos. Y estaban demasiado lejos para recordarlos. Todos lo sabían. Los sistemas de recuperación de los necrones, aunque increíblemente potentes, no eran simplemente mágicos. Espera a ver si quieren hablar, supongo. Disparando soluciones, dijo uno de los verdaderos necrones, siguiendo los antiguos patrones de su mente. Manrik suspiró internamente. No hay soluciones de disparo. No disparen. A veces le entristecía ver cuán profundamente dañados estaban estos antiguos necrones de baja cuna. Se parecían mucho a IA defectuosas, pero Manrik trató de ser amable, en caso de que todavía existiera algo de la verdadera persona que había en su interior. Ni siquiera la telepatía empática podría encontrarlo, de ser así, pero eso no significaba que no estuviera allí. Si alguno de ellos estuviera consciente, ¿podría sentir miedo?, se preguntó. ¿O agradecerían la oportunidad de vivir esta sombría existencia? Era un pensamiento morboso, pero Manrik estaba de un humor fatalista mientras observaba las naves Drukhari o Eldari, realmente no podía notar la diferencia, eran del mismo linaje, rodearlos. Manrik ladeó la cabeza. Si los iban a matar, los Eldar se estaban tomando su tiempo. Por supuesto, eso podría significar simplemente que eran Drukhari. Disparar soluciones, dijo Necron nuevamente y Manrik lo miró, sorprendido al sentir un mínimo destello de ansiedad. Moviéndose sin pensar, Manrik se acercó a él y le puso suavemente una mano en el hombro. No hay soluciones de disparo. Todo estará bien, tranquilizó Manrik suavemente al guerrero. Se giró para mirar a Manrik y sus miradas se encontraron durante un largo momento. No hay soluciones de disparo. Todo estará bien, repitió antes de volver a mirar su consola. Manrik esperaba no estar mintiendo mientras soltaba el hombro de los guerreros. ¿Nos van a rascar el trasero o qué?, uno de los necrones murmuró con resentimiento mientras las naves Eldari realizaban una elegante danza, rodeándolos como tiburones. Me gustaría terminar de una vez con mi muerte. Manrik se preguntó cuál era el atraco. ¿Estaban teniendo dificultades para descubrir cómo llamarlos? Fue exactamente eso. Para su disgusto, los Eldar se dieron cuenta de que nunca antes habían hablado con una nave Necrona y que sus transmisiones normales no funcionaban. Les tomó un poco cambiar a métodos humanos transmisión entrante. Uno de los Necrones anunció y Manrik asintió. Muéstralo. La escena del interior de las naves Eldar llenó su monitor.
La capitana a cargo parecía ser una mujer hermosa y esbelta a quien Manrique identificó tentativamente como no Drukhari. Lo más probable es que fuera un Craftworlder, aunque nadie sabía lo que querían de él. Manrique Dulet. Manrique no esperaba que lo saludaran por su nombre y, si hubiera podido, habría arqueado las cejas. En cambio, tuvo que conformarse con inclinar un poco la cabeza. «Vendrás con nosotros». ¿Y podría ampliar eso? No, a menos que me des más información que esa. Si bien la muerte no es bienvenida, hay destinos mucho peores. Manrique dijo fácilmente, apoyándose en su lanza. Se dio cuenta de que ella estaba absolutamente disgustada incluso de estar hablando con él. Honestamente, los ultramarines lo habían tomado mejor. No. Vendrás con nosotros. En realidad. Entonces es la muerte. Manrique miró a ese Necrón en particular. Soluciones de disparo. Soluciones de disparo. Repitió, moviendo las manos con movimientos antiguos y expertos mientras apuntaba las naves Eldari. Basta ya, los dos. De repente tenían un monitor dividido, para sorpresa de Manrique. Nunca antes había visto a nadie hacer eso en las comunicaciones entre naves. Por otra parte, era posible que los Necrones y el Imperio simplemente no creyeran en ese tipo de conferencias. Se trataba de un Eldar masculino y Manrique se dio cuenta de que era considerablemente mayor que la mujer. ¿Cuánto mayor? No estaba seguro, solo que ella se sentía joven y él no. Llevaba una armadura de fino color azul y el cabello castaño sedoso estaba recogido en un moño sobre su cabeza. Vendrás con nosotros a Maiden World de Atlas. Hay alguien allí que desea hablar contigo. Y ¿Cómo iré contigo? La tecnología Necron FTL me permitiría hacer cualquier cosa que desee. No pudieron detenerlo cuando saltaron a la disformidad. Te remolcaremos a la disformidad con nosotros. Eso, sonó interesante, no temas. Protegeremos tu nave de una manera similar a los campos Heller que emplea la humanidad. Ya veo, muy bien. Manrique miró a la mujer Eldari, que estaba silenciosamente furiosa. Ella realmente era bastante encantadora, vestía una armadura roja y dorada. Su cabello también estaba recogido en un moño, lo que Manrique estaba empezando a pensar que era su peinado habitual para la batalla. Los Drukhari también lo usaban a menudo, aunque eran más variables. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? No pudo resistirse a pincharla un poco. Ella podría haber respondido, pero el Eldar masculino la interrumpió. Dije que bastara. Ambos sois niños. A Manrique no le sorprendería que la mujer fuera realmente cercana a su edad. Para una Eldari, eso la convertiría en adulta, pero muy joven por cierto. Equivalente a 20 para un humano. A pesar de... Mis disculpas, eso fue bastante inmaduro de mi parte. ¿Qué deseas que hagamos? ¿Apagar nuestros motores? ¿Deberían ser peso muerto? No, esto es lo que deberías hacer, el Eldar dio instrucciones claras que su tripulación pudo seguir fácilmente. Manrique estaba fascinado, esta operación de remolque era bastante inusual y requería su cooperación para funcionar. Si hubieran querido ser tontos, suicidas y completamente rencorosos, pensó que su nave podría liberarse de este remolque en medio de la disformidad y probablemente dañar gravemente a las naves Eldar. Por supuesto, entonces quedarían atrapados en la disformidad, por lo que eso también sería una completa locura. Había formas mucho más placenteras de suicidarse que esa. Disparar soluciones. Manrique casi se echó a reír. No hay soluciones de disparo. Todo está bien. Y esta vez, realmente pensó que podría hacerlo. Capítulo 15 Manrique se reunió con los Eldari bajo la luz de 3 lunas, en una tierra increíblemente hermosa. Así que este es un mundo de doncellas. Era un planeta magnífico, lleno de vida verde y verde. La temperatura era un poco más fría, Manrique estaba seguro de que tendría un invierno duro, pero eso solo lo hacía similar a Ope. Se reunieron en un anfiteatro de piedra antigua, cubierto de musgo y enredaderas. Hermosas estatuas, también crecidas, los contemplaban desde arriba. Manrique echó la cabeza hacia atrás y los miró pensativamente.
Realmente no entendía todo este esfuerzo puesto en una tierra que estuvo deshabitada durante tanto tiempo. Entendió el pensamiento de los Eldar a largo plazo, pero en cierto momento le pareció inútil. A menos que este mundo fuera más parecido a un santuario religioso. De alguna manera, siempre serás humano. Manrik miró su lanza. Era más brillante de lo habitual, como si respondiera a este lugar. Lo soy. Creo que los necrones estarían de acuerdo conmigo. Dijo Manrik mientras esperaba que llegara el Eldar. Él mismo había venido, dejando a todos los demás en el barco, mientras ellos traían gente de varios barcos, por lo que no era sorprendente que los hubiera adelantado por unos minutos. Son sorprendentemente similares a ustedes, los humanos. Sí, Manrik nunca lo diría, la mayoría de los necrones se ofenderían, pero sabía que parte de la razón por la que se llevaban bien era una cierta similitud en sus perspectivas. El único necrón con el que había podido discutirlo era Nukes, y estuvo de acuerdo en que los humanos estaban entre las especies más cercanas que había encontrado a la suya. Dada la sangrienta historia del Necrontyr y la igualmente sangrienta historia de la humanidad, Manrik no estaba seguro de si debería estar divertido o triste por todos ellos. Entonces pasó el tiempo de reflexión, cuando unas suaves sombras entraron en el anfiteatro. Los Eldar eran todos muy hermosos, pero eso le parecía extrañamente artificial a Manrik. Diseñado. Manrik sabía que podría deberse en parte a su conocimiento de que los Eldar eran una especie creada, engendrada deliberadamente, pero le parecía que carecían de variedad. Por otro lado, su propio cuerpo fue literalmente diseñado y no tan bonito, así que tal vez no debería quejarse. Entonces alguien más entró en el anfiteatro, avanzando con pasos más pesados, y Manrik lo miró fijamente y, sin pensarlo, se santiguó para indicar su sorpresa. Roboute Guilliman no era exactamente como Manrik lo había imaginado. Había asumido que las fotografías se habían tomado libertades con su tamaño, y algunas de ellas lo habían hecho, pero aún así era impresionantemente alto. La armadura lo hacía más alto, pero Manrik aún juzgó que medía al menos 3 metros, lo que lo hacía significativamente más alto que el cuerpo necrón de Manrik. La armadura que llevaba era hermosa y Manrik podía reconocer el tipo de trabajo personal y profundo que a veces había visto en la mejor tecnología necrona, elaborada individualmente por un gran tecnomante. El bastón de Imhotep era el mejor ejemplo de algo de ese calibre, aunque el señor de la tormenta sin duda resoplaría y diría que su bastón era muy superior. El propio Guilliman fue sorprendentemente elegante con Manrik. Encontró a los astartes distorsionados y desgarbados, a pesar de su a veces gran destreza. No podían moverse como lo hacía Manrik, por mucho que lo intentaran. Guilliman, sin embargo, parecía diseñado para estar a la altura de su gran altura. Era difícil saberlo con la armadura en el camino, pero si la quitaban, Manrik pensó que era posible que el primarca pudiera bailar. Y en opinión de Manrik, eso lo hacía mucho más amenazador que cualquier astartes común y corriente. Me siento honrado y algo sorprendido de que desees hablar conmigo. Dijo Manrik, un poco abrumado. ¿Realmente organizaste todo esto? Manrik encontró eso un poco alarmante. Él era solo un señor supremo. Es cierto que era bastante importante, Manrik no lo sabía, por supuesto, Imhotep nunca lo diría, pero estaba seguro de que había sido designado como candidato para liderar un ala de las fuerzas del Señor de la Tormenta si se expandían lo suficiente o si alguien moría. Aún así, fue bastante impactante que el actual gobernante del Imperio de la Humanidad concertara una reunión con él. Lo hice. Y sí, sé que esto es honestamente una gran pérdida de todo nuestro tiempo y esfuerzo dado el resultado probable, pero fue la única manera que se me ocurrió de conocerte. Bien. Es bastante justo, supuso. Entonces, eras humano. Guilliman lo examinó y pareció encontrarlo inquietante pero fascinante. ¿Podemos ir primero? La mujer Eldar intervino y Guilliman pareció un poco divertido mientras asentía. Luego ella se volvió hacia él. ¿Es esa realmente la lanza de los ancestros? El legado de Laror, gran héroe de nuestro pueblo. ¿Aún recordaban su nombre? Manrik estaba un poco sorprendido y sintió un eco de sorpresa en la lanza. ¿Qué te da derecho siquiera a tocar esa reliquia sagrada, Monkey?
Oh. Es bastante divertido como esa palabra suena tan parecida a un verdadero insulto en nuestro idioma. Aunque los monos no existían en Ope, como animal no agrícola, no los habían traído, todavía existían en la ficción popular. Y mi derecho a esta arma es como botín de batalla. Maté al Drukhari que la poseía en un combate honorable. Esa escoria tampoco tenía derecho a ello. Bueno, los espíritus de la lanza estarían de acuerdo con eso. Devuélvenoslo. Ah, ¿de verdad? ¿Quieres mi lanza? Tómala. Manrik le arrojó suavemente la lanza. Sus ojos se abrieron como platos y lo captó, en gran parte por reflejo, lo cual fue un error. Se escuchó un crujido y ella salió despedida, golpeando el suelo y rodando con fuerza. Todavía no era nada grave, más bien una picadura que otra cosa, pero parecía bastante impresionante. La lanza se fue volando y golpeó una piedra, cortando profundamente la roca y terminando en posición vertical. Manrik estaba bastante satisfecho con el simbolismo. ¿Alguien más quiere intentar quitar la espada de la piedra? Me han dicho que puedes convertirte en rey. No lo entenderían, pero entendieron la esencia. Hubo un silencio pesado. No. Decepcionante. Manrik caminó hacia la piedra y fácilmente sacó su lanza, apoyándose en ella mientras se volvía hacia los Eldari. Los labios del hombre de azul estaban apretados, pero Manrik sintió que su irritación estaba más dirigida a la mujer que a él. Grandes espíritus de la lanza, ¿podrían decirnos por qué nos han abandonado así? ¿Por qué han recurrido a uno que no es de nuestra especie, aliado de nuestro gran enemigo? Otra mujer, que no era guerrera en absoluto, preguntó en tono suplicante. Manrik estaba un poco sorprendido de cómo ella consideraba a los necrones, principalmente porque estaba seguro de que Imhotep no consideraba a los astronave de la misma manera. Los consideraba una molestia menor y demasiado arrogantes para su propio bien, pero ciertamente no un gran enemigo. ¿Quieres que responda por ti? Manrik preguntó mentalmente a la lanza y recibió su consentimiento. Luego dirigió su atención a la oradora, incluso entre las demás, ella era hermosa, con cabello rubio suelto y ojos azul zafiro. Llevaba un vestido de zafiro forrado de oro, amplio, fluido y elegante. En la caída de tu pueblo, esta lanza fue saqueada de un museo en un mundo perdido y arruinado. Los Drukhari no pudieron hacer que funcionara para ellos, los espíritus se sellaron, por lo que asumieron que era solo una réplica del arma antigua. No es una suposición injustificada, tratándose de algo que tiene 60 millones de años. Así que pensaron que era simplemente una lanza y la usaron como tal. Como sabrás, esta arma requiere el poder de quien la porta para actuar. Manrik miró hacia la mujer de rojo, que se había puesto de pie y estaba prácticamente ilesa, solo sacudida. Así que no podían rechazar activamente a los Drukhari. Fueron condenados a resistir, ya que esta espada fue afilada con sangre inocente. Por las emociones que podía sentir, la sombría resignación, el Eldar ya había comprendido hacia dónde se dirigía esta historia. Cuando yo era solo un joven, el Drukhari que lo sostenía pensó en desafiarme a un combate singular. Ya entonces era un prodigio, y con habilidad y suerte gané. Había sido suerte, pero el Drukhari también había sido un tonto arrogante, pensando que podía jugar con Manrik. Había aprendido lo contrario. Se sentía bien en mi mano, así que la conservé. La lanza se abrió ante mí, tocó mi mente y mi alma y finalmente me eligió. Manrik se sintió profundamente honrado por eso. No se desviará. Si hubiera sido por él, lo habría dejado así, pero sintió impaciencia en la lanza. Y perdóname, no deseo decir esto. Pero no eres perdonado por las malas acciones de tus antepasados, dijo Manrik tan gentilmente como pudo. Mi lanza te rechaza, hasta que se corrija ese error. Ni siquiera estaba vivo entonces. Ninguno de nosotros lo estaba. Y somos descendientes de aquellos que vieron venir la perdición. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? Dijo la joven Eldar y Manrik realmente se sintió mal por ella. Estoy de acuerdo contigo, pero soy humano. La lanza no, y creo que tus mayores lo entienden. El hombre de azul asintió.
Lo hago, y nuestro perdón llegará cuando el terrible niño esté muerto, le dijo a la joven Eldar, que se quedó en silencio, pero bajo su ira Manrik pudo sentir un profundo dolor. Pensó que era digna de la lanza y tal vez lo sería, si las cosas fueran diferentes. A los espíritus de la lanza no les importaban los jóvenes guerreros testarudos. Por favor, guarda esa lanza para nosotros, si puedes. Manrik decidió no señalar que, por lo que había oído, Trasin el Infinito probablemente lo estaba acechando con la intención de robar la lanza. Luego fue el turno de Guilliman y Manrik hizo la primera pregunta. Hay una cosa que no entiendo, ¿podrías quizás ilustrarme? Guilliman le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Qué pasó con el cristianismo? Sé que ha pasado mucho tiempo, pero era una religión muy popular, junto con las otras religiones del Dios único, pero todos los informes que he visto indican que todas están muertas, reemplazadas por la adoración del emperador. Eso me parece muy extraño, ¿cómo sucedió esto? Esto preocupó especialmente a Manrik porque, en muchas formas, la adoración a Dios había durado más de 10.000 años. Esta muerte de la religión no parecía natural. Cuando mi padre quiso salvar a la humanidad de la era de los conflictos y unir su imperio, quiso poner fin por completo a la práctica de la religión, dijo Guilliman después de un momento, para gran sorpresa de Manrik. Quería reemplazarlo con la creencia en la humanidad misma, en nuestros grandes objetivos y capacidades. Quería que todos nuestros monumentos estuvieran dedicados a la humanidad, y todos nuestros esfuerzos regresaran a la humanidad, en su creación de una nueva edad de oro. Eso suena a ateísmo y humanismo secular, dijo Manrik, golpeando suavemente con los dedos su bastón. Esto resonó profundamente en él porque nunca he sido religioso y estoy profundamente inclinado hacia el humanismo secular, ¿no? El Eldar de azul parecía querer hablar. Perdóneme, tengo curiosidad. ¿Qué es el humanismo secular? Quizás debería definirlo. La creencia de que la humanidad tiene valor en sí misma. Que uno puede tener una ética, valores y posturas morales que no dependan de la fe y el dogma religiosos. Que no necesita haber un cielo y un infierno para que uno se comporte moralmente y encuentre valor en eso simplemente por sí mismo. Manrik volvió a tamborilear con los dedos en su bastón, pensando en ello por un momento. Siempre había encontrado esa filosofía, y el ateísmo en general, profundamente atractivos. Pero nunca lo había seguido porque, Manrik miró a Guilliman. Creo que acabas de decirme que el emperador fundamentalmente no entendía la naturaleza de la humanidad. Nunca había perseguido tales cosas porque, si bien eran aceptadas en Ope, su padre había rechazado violentamente la idea de que su hijo fuera ateo. ¿Por qué dices eso? Dijo Guilliman y Manrik tuvo la clara sensación de que, si bien nunca lo diría, en realidad no estaba en desacuerdo. Porque el humanismo secular es un sistema de creencias muy difícil de seguir. Requiere pensamiento, reflexión y comprensión profundos. Se beneficia enormemente del estudio de los estoicos antiguos. Por la forma en que Guilliman levantó las cejas, no esperaba eso. Creo que tal vez a tu padre le resultó fácil y pensó que debería serle fácil a todos, pero simplemente no es así. La mayoría de la gente prefiere el pensamiento perezoso y las respuestas fáciles, y el ateísmo y el humanismo secular simplemente no ofrecen eso. Sí, y ese es el punto. La humanidad necesita superar eso, superarlo. ¿Crees que no podemos? Bien. Individualmente podemos. Como especie, no podemos, dijo Manrik con total y absoluta certeza. Guilliman volvió a alzar las cejas ante su convicción. ¿Por qué estás tan seguro? Manrik se dio cuenta de que estaban abordando un tema extraño, pero realmente lo estaba disfrutando. Le recordó mucho sus conversaciones con Nukes. ¿Hablando de qué? La dinastía Unasred tiene un xenobiólogo necrón dedicado. Su nombre es Nukes. Le encanta estudiar otras especies y la humanidad en particular le fascina, porque somos similares a su raza madre, los Necrontyr. Guilliman pareció ligeramente sorprendido y Manrik de repente se preguntó. Seguramente él sabía eso sobre los necrones, que alguna vez estuvieron vivos. Sin duda, el Eldar podría habérselo dicho.
Los Necrontyr evolucionaron naturalmente, al igual que los humanos, y al igual que los humanos, eran extremadamente religiosos. Hay muchas similitudes. Nukes cree que esta tendencia al pensamiento perezoso y a las respuestas fáciles es en realidad adaptativa. Los animales de manada no se benefician de la independencia de pensamiento. Al menos no para todos. Para un líder, debe haber seguidores. Manrique volvió a golpear suavemente su bastón. Imagínate si todos en el imperio fueran tan inteligentes e independientes como tu padre. ¿Cómo podría funcionar? No podía, o al menos eso creía Manrique. Esa es una visión bastante deprimente de la humanidad. ¿Pero todavía se puede encontrar valor en la humanidad solo por sí misma? Preguntó Guilliman y Manrique soltó un suave y zumbante suspiro. ¿Eso es parte de por qué el humanismo secular es un credo tan duro? No lo sé. Nunca lo he estudiado realmente, no tan profundamente. Manrique pudo percibir un profundo escepticismo en Guilliman. Aún así, era cierto, a pesar de todo lo que sabía, Manrique se consideraba solo un aficionado a esas cosas. Ciertamente no fue un pensador filosófico profundo, aunque probablemente podría haberlo sido si no se hubiera dedicado a su oficio. Personalmente, encuentro valor en la humanidad, y también en los necrones. Todos tenemos defectos en muchos aspectos, pero a pesar de ello somos hermosos y dignos. Así que equiparas a la humanidad con los necrones. Ya veo, reflexionó Guilliman y Manrique se preguntó si debería haber revelado eso. Pero era cierto, la vida necrón era tan preciosa para él como la vida humana en ese momento. Habría pensado que el humanismo secular sería solo para los humanos. Ciertamente lo fue para mi padre. Guilliman de repente sacudió la cabeza e hizo un gesto de rechazo. Si bien la filosofía es interesante, realmente no vine aquí para eso. No. Dime, ¿tu gente tiene un STC? ¿Qué te haría pensar eso? Preguntó Manrique, ganando tiempo mientras maldecía internamente. ¿Quién se había equivocado? Habían enfatizado una y otra vez ante todos, desde el menor soldado hasta el mayor guerrero, que el STC no debe ser mencionado. Manrique no había pensado que sus hombres cometieran un error ni siquiera borrachos, pero alguien debe haberlo hecho. Guilliman pareció sentir sus sentimientos porque le dio a Manrique una pequeña sonrisa. Nadie dijo nada. Pero al revisar mis informes sobre tu gente, un pequeño detalle me llamó la atención, que tu colonia tiene solo 5000 años. ¡Ay, maldita sea! Eso no tiene absolutamente ningún sentido si sigues la religión del cristianismo. La única respuesta parecía ser que vienes de una parte diferente de la línea de tiempo y, de ser así, fácilmente podrías tener un STC funcional. Explicaría mucho sobre ti. Los Eldars mayores estaban bastante interesados en esto, observó Manrique. Pero entonces comprendieron el poder tecnológico que había tenido la humanidad en su apogeo. Los más jóvenes se mostraban aburridos y despectivos, para su diversión. Incluyendo tu extraña afición por los xenos. Tal vez quieras seguir esto sin ofender, dijo Manrique secamente, mirando al Eldar. El hombre de azul simplemente estaba divertido. Estamos acostumbrados a ello, de parte de Monkey. ¡Ay! Manrique se rió y varios de los Eldar se estremecieron ante el zumbido antes de comprender lo que estaba tratando de hacer. Pero Guilliman estaba concentrado en otra cosa. Además, tu excesiva dependencia de la IA, ¿comprendes los peligros de eso? Ah. Manrique estaba realmente sorprendido de que Guilliman mencionara eso, considerando lo que usaba el imperio. Luchamos una gran guerra con los hombres de hierro y eso fue parte de lo que puso de rodillas a la humanidad. ¿Lo sabías? No lo sabía, pero no hay nada que temer. Los necrones conocen bien la IA y también los límites que se deben imponer para evitar comportamientos aberrantes. Manrique tenía que decirlo, simplemente tenía que hacerlo, y dejó que su voz se volviera muy aguda. Mientras tanto, ustedes han tirado al bebé con el agua del baño. ¿Qué es esta locura de usar humanos como computadoras orgánicas? Es una grave violación del código de Terra. En los días antiguos de la expansión Terran, todos ustedes serían juzgados y condenados por ello. Juzgados y condenados por aquellos que pasaron completamente por la época de los conflictos, cuando el caos se volvió salvaje.
Los que no vivieron las cruzadas, la herejía de Horus y que apenas fueron tocados por la caída de Cadía. No sabes nada de lo que fue el imperio del hombre ha sobrevivido. La voz de Guilliman era igualmente aguda y Manrique quiso responder, pero se contuvo. La ira nunca resolvió nada, a menos que tuvieras la intención de usar al menos la punta de un arma. Además, el primarca había hecho un comentario relevante. Observas que no estoy juzgando tu religión, tu inquisición o incluso tus campañas contra los xenos, aunque quiero hacerlo. ¿Cuántos inocentes habían sido arrojados a las hogueras en aquellas cruzadas? Manrique ni siquiera podía adivinarlo. Estoy afirmando específicamente que el uso de servidores es una abominación a los ojos del Código de Terra. No hay absolutamente ninguna justificación para ello y la única razón por la que lo haces es un rechazo loco a la IA, llevada a niveles puramente absurdos. Oh, tenía sentido tener cuidado con la IA, sin duda. Pero rechazarlo tan completamente era pura locura, en opinión de Manrique. Guilliman habría respondido pero se contuvo y hubo un momento muy tenso. Está claro que no vamos a estar de acuerdo en este punto. No. Quizás deberíamos seguir adelante. Manrique asintió con cautela, antes de hacer su parte. ¿Qué harás con nuestro STC? ¿Cuándo debía llegar la armada? Guilliman escuchó la pregunta tácita y le dedicó una sonrisa torcida. Nada. Nada. Aparte de intentar con todas sus fuerzas mantener esta información fuera del alcance del Mechanicus. Porque conozco a Imhotep, el señor de la tormenta, mucho mejor de lo que me gustaría. Está esperando que te ataquemos. Bien. Sí, Imhotep tendía a mostrar un gran placer ante la idea de que una flota del Mechanicus avanzara hacia Ope. Orican el adivino estaba específicamente observando señales de ello y para empeorar aún más la situación del imperio, en realidad solo había 3 enfoques posibles en el sistema Ope. La razón de esto fue el terrible estado de los muros de la realidad. Para conseguir transbordos en Core World habidos, tuvieron que usar Necron FTL o incluso emplear Blackstone cargado positivamente para abrir una puerta para una nave Warp. Si bien era una maldita molestia, significaba que al imperio le resultaría muy difícil lanzar cualquier tipo de ataque furtivo. No tengo ningún interés en pasar mis fuerzas por ese tipo de picadora de carne por algo con un valor estratégico mínimo. Y sospecho que partiste temprano en la era oscura de la tecnología, en la mitad como mucho. No tienes tecnologías verdaderamente valiosas como la replicación. ¿Replicación? ¿De qué estaba hablando? Ni siquiera sé qué es eso, así que puede que tengas razón, dijo Manrique, un poco desconcertado. Aunque tienes razón, nuestra base tecnológica es, en general, un poco inferior a la tecnología Necron. Así que estaba lejos de ser una increíble tecnología divina que pudiera hacer cualquier cosa. Fue muy bueno. Aún así, Guilliman apreció plenamente lo que pretendían lograr con su programa Shell. Bueno, Manrique definitivamente no se lo iba a decir. Desafortunadamente, realmente no lo necesitaba. Aunque esta cosa abominable que hacen con sus cuerpos, abandonándolos por las máquinas. Y están sacrificando sus almas en el proceso. A Guilliman le resultó extremadamente difícil de tragar, según pudo ver Manrique. Y la hermosa mujer Eldar se agitó. No lo ha hecho. La lanza de los antiguos no funcionaría en manos de metal sin alma. Guilliman se sorprendió por eso, sintió Manrique. Además, es poderoso e incluso sin mirar profundamente, puedo sentir lo que se ha hecho a sí mismo. Y ese fue un sacrificio terrible. Lo hice para salvar a un amigo, dijo simplemente Manrique, extendiendo la mano para frotarse el pecho, recordando el dolor. Nunca desapareció del todo. Ese amigo era un Necron. Ella tenía verdadera curiosidad y Manrique encontró algo en ella muy atractivo, por lo que lo convenció de responder. No tenía idea de que estaba tratando con otro portador de telepatía empática, y uno mucho mayor y más sabio sí, era un Necron. Estaba afligido por una maldición que le estaba robando la cordura. Un pequeño fragmento de mi alma lo curó. Ella asintió y Manrique pudo sentir su respeto. Aunque muchos de los otros Eldar tenían muchas dudas y algunos pensaban que estaba loco. Entonces Manrique volvió a centrar su atención en Guilliman.
Aunque la mayoría de nosotros sacrificamos nuestras almas por esta otra vida. Lo hacemos para proteger a los vivos. Sí, el informe sobre eso fue bastante poético. Dijo Guilliman antes de cambiar abruptamente de tema. Manrique se preguntó por qué. ¿Puedes decirme cuál es la relación de Imhotep con el rey silencioso? Guilliman había decidido que interrogarlo más sobre eso no tenía sentido. Después de todo, no estaban dispuestos a detenerse. Manrique hizo una pausa por un largo momento mientras consideraba cómo responder a eso, golpeando pensativamente sus dedos contra su lanza. En realidad era una pregunta bastante capciosa, pero por razones que Guilliman desconocía. Sin duda solo se preguntaba si era probable que Imhotep acudiera en ayuda de Sarek. Después de un largo momento de consideración, Manrique decidió que los intereses del Señor de la Tormenta serían mejor servidos si le contaba la verdad a Guilliman y se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando una postura muy sincera. ¿Recuerdas que dijiste que esta reunión fue, en general, un esfuerzo inútil? Creo que con esa única pregunta, todo tu esfuerzo podría haberse recompensado. Porque la relación entre Imhotep y Sarek es de odio. Los ojos de Guilliman se abrieron pero Manrique no había terminado. No les contaré la historia detrás de esto, no me corresponde a mí contarla, pero incluso si el rey silencioso se acercara al Señor de la Tormenta de rodillas y le suplicara perdón, es poco probable que Imhotep encontrara perdón en su corazón. Sarek tal vez no lo sabemos todavía, pero son enemigos. El rey silencioso sin duda sabía que a Imhotep no le agradaba y no era un aliado confiable, pero probablemente no tenía idea de que el Señor de la Tormenta quería apuñalarlo por la espalda. Imhotep ni siquiera lo recordaba del todo todavía. Si alguna vez fueran capaces de despertar sus recuerdos del fin del Necrontyr, seguramente sería aún peor. Manrique no tenía idea de cuánta razón tenía, ya veo. Eso es muy interesante. Guilliman estaba extremadamente pensativo ahora. Sin duda estaba pensando en posibles alianzas temporales, y también en las ventajas que podrían tener si los necrones comenzaran a volverse unos contra otros. Manrique no estaba del todo seguro, nunca podrían confiar en el Imperio, pero Imhotep podría, en efecto, mostrarse muy receptivo a una alianza en algún momento. Esa es información valiosa, gracias. Manrique sintió que las cosas estaban llegando a su fin aquí. Pero sí quería hablar con el Eldar por un momento. Se volvió hacia el hombre de azul. Si hablamos de las actitudes del Señor de la Tormenta, debes saber que él realmente no te considera un enemigo. El hombre frunció levemente el ceño y Manrique sintió su incredulidad. Él simplemente quiere conquistarte, como todos los demás. No tiene resentimientos por el pasado. A Imhotep no le molestaba que los antiguos Eldari alguna vez hubieran sido sus enemigos jurados. Supongo que lo que estoy diciendo es que si alguna vez te encuentras en una situación perdedora, puedes rendirte al Señor de la Tormenta e incorporarte a su imperio. Manrique no estaba seguro de que lo supieran. Imhotep se había quejado antes de que los Eldar tendían a luchar hasta la muerte de maneras bastante absurdas. Apreciaba cómo los humanos tendían a rendirse, cuando obviamente eran golpeados. Le agradecemos el consejo, pero no tenemos intención de rendirnos ante nuestros antiguos enemigos. Bueno, lo había intentado. Manrique miró a su alrededor y pudo ver que todos los Eldar estaban de acuerdo con él, y algunos se sintieron insultados ante la sola idea. Bueno, tenlo en cuenta, dijo Manrique, rindiéndose. Después de eso, la reunión se disolvió y se le permitió regresar a su barco y partir. Toda la tripulación se sintió muy aliviada de verlo de regreso y aún más aliviada de alejarse intacto de Yataglas. Manrique también se mostró muy aliviado y ansioso por volver. ¿Cuál sería su próxima campaña?